Les recuerdo que por favor se suscriban a este canal y le den like a la página de Facebook que está en la descripción de este video. ¡Suscríbete! Hacia 1830, Chile llegaba por el norte hasta Copiapó y por el sur hasta el río Biobío y una extensión poco habitada y explotada que llegaba hasta la Patagonia, donde parte que es de Argentina en la actualidad era nuestra. Hay algunos poblados lejanos uno de otro abandonados, por estar en territorios donde la presencia y dominio de los territorios es de los mapuches. Esto es alrededor de Valdivia, Osorno, Chiloé y Angola, entre otros. En la colonia, los criollos que son hijos de españoles nacidos en América, en este caso Chile, una vez ganada la independencia, se convirtieron en la aristocracia terrateniente del país. Y es ahí cuando se dividen en dos grupos, conservadores y liberales, o también llamados pelucones y pipiolos. Los conservadores desean un orden político con rasgos heredados de la colonia, es decir, un régimen político autoritario y centralizado, mientras que los liberales desean un orden político basado en valores y rasgos provenientes de la Ilustración, la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos, con el fin de crear una democracia representativa. Estos son los hijos de la colonia y los protagonistas de los pilares republicanos que, en esencia, podemos encontrar presentes en nuestros días. Después de la independencia hay una disputa por el poder entre liberales y conservadores. Bernardo Higgins gobierna por un sexenio hasta 1823, que por presiones liberales abdica. Después hay 3 intentos de levantar una constitución, claro, que también fracasan porque con el tiempo no se puede implementar. Estos esfuerzos, sobre todo el tercero, queda socavado por la guerra civil que se hace el año 1829, la cual culmina con la batalla de Lircay, donde ganan los conservadores y ellos se imponen en el gobierno, imponen su organización política. ¿Ya? Bueno, hablando un poco del gobierno que hacen los conservadores, es el propósito de este video. La llegada de los conservadores al poder implicó el inicio y las bases, los pilares de la vida republicana que llevamos hasta el día de hoy. ¿Cuáles son esos pilares? Son el progreso y el orden. ¿Ya? El primero se refiere a un desarrollo tecnológico que permita un mayor nivel productivo para integrar a Chile dentro del sistema económico internacional, en la categoría de países que exportan materias primas a los países que están industrializados y que venden sus productos manufacturados. El segundo se refiere al orden político que tiene un sustento legal, que reemplace la herencia colonial, aunque vamos a ver que en la práctica no rompe con esa herencia, sino que recoge algunos resabios de ella, claro, y lo cual tiene una ligera permeabilidad de ideas liberales, porque igual han ido calando con el tiempo, pero son como la cáscara de esas ideas, no son profundas en ellas. El primero está asociado al aspecto económico. El segundo está asociado más que nada al aspecto político. En este video hablaremos del primero, es decir, hablaremos del progreso, y en el siguiente video hablaremos del orden. ¿Ya? Con respecto al progreso, bueno, está relacionado a la economía de Chile, como dijimos antes, de integrarse al sistema económico internacional. Este orden mundial se desarrolla debido al inicio de la revolución industrial que se da primero en Inglaterra y después en otros países. ¿Y por qué se da en Inglaterra y no en Francia? Por la revolución francesa y las guerras napoleónicas, ponte tú. Ahora bien, lo importante es que en Chile nosotros siempre vamos a encontrar una constante cuando se habla de economía. Chile ya era un país exportador de materias primas desde la colonia y lo sigue siendo ahora. Lo que pasa es que se habitúa a los tiempos, al contexto económico nuevo que se va dando. En la colonia, en el siglo XVI, era principalmente exportador de oro y plata, más que nada oro. En el siglo XVII es ganado, curtiembres, básicamente. Y en el siglo XVIII es el trigo. ¿Ya? Y bueno, empieza el trigo. Y en el siglo XIX, como ya pasamos de la colonia, pasamos a la independencia y la república,
Bueno, lo que cambia es que primero ya no se exporta a España, ahora se exporta a países como Inglaterra y otros más europeos, incluso Estados Unidos. O sea, cambian los exportadores, cambia la gente que le exportamos. Segundo, también cambian un poco los recursos que se exportan, pero básicamente son las mismas cosas. Porque el trigo se sigue exportando, pero ya antes era, por ejemplo, el Perú, cuando existía el virreinato del Perú, ahora pasa a ser Australia y California, cuando se da la fiebre del oro en esos lugares. Bueno, y ahí tenemos, por ejemplo, plata también, con los yacimientos que de a poco se van descubriendo: Agua Amarga, Arqueros, Chañarcillo y Cuatro Puntos, ¿ya? También el cobre se exporta en un segundo plano. El cobre ya estaba presente, no era tan importante en este momento, pero ya estaba presente. Cuando se acaba el proceso independentista en Chile, la aristocracia que venía de los latifundios, era terrateniente, era la que ostentaba la mayor cantidad de riquezas. Pero cuando empiezan a aparecer estos nuevos yacimientos de plata, estas nuevas exportaciones de mineras, de oro también, cobre, las riquezas minerales fueron tan grandes que fueron mucho mayores que las del latifundio, y dejaron a los latifundistas en un segundo plano en relevancia económica. Aparte el eclipse que generó las nuevas riquezas mineras en los latifundios, se tiene que sumar las nuevas riquezas generadas de entidades financieras y bancarias que se dieron debido a que aumentaron exponencialmente la cantidad de exportaciones. Este fue parte del resultado producto del desarrollo de bancos y entidades financieras. Al aumentar las entidades bancarias y financieras, hay un aumento en la producción de créditos y por ende una mayor relevancia en el uso del papel moneda en desmedro del oro y de la plata, que esos son patrones que se utilizaban ya con el sistema mercantilista que usaban los españoles en la colonia, básicamente, y que aquí va a empezar una pugna que no se resuelve hasta el siglo XX entre qué patrón es más importante, si el oro o la plata o el papel moneda. Se va regulando una para en desmedro de la otra, que una favorece a los otros, así. Los británicos no perdieron el tiempo. Después de la guerra de la Confederación, o sea, después de la guerra, por ejemplo, contra la Confederación Perú-Boliviana, que fue entre 1836 y 1839, prestaron varios créditos para poder subsanar deudas de quienes habían tenido muchos gastos o habían tenido muchas pérdidas costosas, ¿ya? Y gracias a eso pudieron hacerse con el dominio de los barcos de vapor, de los ferrocarriles y de los telégrafos en Chile. Gracias a ellos, a esas inversiones, lograron llegar todos esos medios de transporte y comunicación que mejoraron considerablemente lo que ya había, que eran malos caminos, malas carreteras, las carretillas con los caballos, en fin. Ahí se dio un impulso muy grande. Y para este país que es largo y angosto, obviamente convenía mucho. Todo trajo consigo un desarrollo urbano importante en desmedro del rural. Empezó a crecer, mucha gente empezó a migrar de los campos a la ciudad para encontrar mejores oportunidades laborales. Se ensancharon las ciudades, aumentó su población. Por ende también fue necesario hacer crecer y variar cada vez más los servicios que se entregaban en las ciudades. ¿Eso qué significó? Que se creara todo un aparataje burocrático, la creación de nuevos funcionarios públicos. Por ende se fue ensanchando la clase media que existía en Chile. Los funcionarios públicos son la clase media en esta época. La clase media, hay que recordar que la clase media son estos funcionarios públicos que iban creciendo junto a los artesanos urbanos y profesionales independientes. Ya. Hay que decir también que la cantidad de benefactores de este orden, de este orden económico fue aumentando. Primero fueron los terratenientes, a los que se sumó los dueños de faenas mineras, los dueños de entidades bancarias, de entidades financieras, exportadores. Y ellos fueron conformando la nueva oligarquía
que se generó en el país. Fue variando y fue ampliándose los benefactores. Eso es lo que quiero que entiendan. Y también hay que entender que como se prioriza en la exportación de materias primas en Chile, se intenta dejar en un fuerte desincentivo, en fuerte desmedro a toda iniciativa industrial que empezaba en Chile. Por eso en Chile no hay muchas industrias en esta época. Y las pocas que se crean son de la mano de ciertos extranjeros que vienen a probar suerte acá en Chile. Que vienen de Europa, vienen de Alemania, vienen de Italia, van a venir de España en algún momento. Pero claro que es un poco posterior a esta época. Igual vamos a ver que hay algo importante que se da como a finales del 19 con respecto a este tema. Pero este desarrollo económico tenía un fuerte factor que lo perjudicaba. ¿Cuál era? Que los trabajadores, por ejemplo, en las faenas mineras, se rehusaban a trabajar. Cuando los lazos coloniales se rompen, ellos querían ser libres, querían arrancarse, ¿ya? Cuando llega después el orden conservador, ¿qué hizo? Como vio que la disciplina social estaba muy relajada desde los tiempos de la colonia, trataron de fortalecer la mano y hacer que estos trabajadores trabajaran duro, se mantuvieran en su lugar de trabajo, y si era necesario castigarlos con palos, con azotes, lo hacían. Los trabajadores querían escaparse de esa nueva esclavitud que se estaba dando. Por eso habían algunos que se robaban los minerales que sacaban, habían otros que, por ejemplo, pedían anticipos de sueldo, presionaban para pedir anticipos de sueldo y después se escapaban con la plata, con el dinero que les pagaban. Eso francamente, por lo mismo también, se escapaban de los lugares de trabajo, los abandonaban. Muchos de ellos se dedicaban a las putas, al alcohol. Entonces lo que fue clave con el tiempo para los empresarios fue controlar el tiempo libre que tenían y tratar de que se quedaran en su lugar de trabajo el mayor tiempo posible. Y esa fórmula se perfecciona en los tiempos de las pampas salitreras, que lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero los trabajadores de que ya desde entonces ya se estaban preparando como para resistir este trabajo de la faena, ya venía ya de los tiempos de que los conservadores eran gobierno. De hecho, la primera vez que se organizan de forma muy efímera y para pedir algo puntual como mejoras en las condiciones de trabajo fue durante la Guerra Civil de 1851 en la ciudad de Copiapó. Van hacia ciudad y exigen lo que quieren. He aquí algunos intentos por suprimir los azotes a lo largo del siglo XIX. Voy a dejarlo unos segundos para que lo puedan contemplar con mayor calma. Lo que termina pasando con los azotes es que no se logran suprimir. Solamente se disminuye la cantidad de ocasiones en las que son aplicados y la cantidad de veces que se dan por cada castigo que se imparte. Eso. Supuestamente la Guardia Nacional o las milicias, como paralelo al ejército, estaban encargados de velar porque en las faenas mineras los trabajadores no se fueran. El problema es que los trabajadores, no había suficientes efectivos de esas milicias, guardias nacionales, para controlar la situación. Les voy a dar un ejemplo muy claro. En la cárcel de Copiapó hubo un momento que solamente tenía un oficial y 4 soldados para poder vigilar y controlar a todos los reos que había, que eran más que 4. O en Chañarcillo se dio que habían 8 soldados al mando de un cabo en alguna, hacia el decenio de 1840, 1850, un cabo con 8 soldados para perseguir a los 1500 ladrones que existían en las faenas. 9 personas para controlar a 1500. ¿Les suena como que falta gente ahí? Ya. Por décadas y entonces, tenemos en cuenta esta economía que progresa, exportadora de materias primas, en la que se desarrolla todo un montón de entidades bancarias y financieras en el país. Esto desincentiva la producción industrial propia. Chile no se quiere, las riquezas están en la gente que exporta, por ende neutralizan todo intento industrializador. Habían, pero eran muy pequeños, y que generalmente venían de extranjeros, que tenían como poco tiraje, por decirlo así,
pocos clientes, ¿ya? Pero este progreso también tenía su pequeña yayita, su pequeña... A ver, ¿cómo lo digo? Tenía su pequeña... Su pequeño gran problema. Pequeño gran problema, qué buena frase. El cual consiste en que los trabajadores, por ejemplo en las minas, se rehusaban a trabajar, se escapaban del trabajo, les robaban materiales, robaban las minas. O sea, a pesar de que las riquezas minerales eran muy grandes, había mucho que se perdía por causa de estos trabajadores, ¿ya? Y esto yo lo decía básicamente como... Porque de repente cuando nos cuentan esta parte de la historia nos cuentan como que todo fue progreso, todo fue impecable, todo fue mágico, pero de repente no se menciona mucho este detalle de los trabajadores. Y de que esto, por ejemplo, de que la cuestión social, que después la vamos a ver más adelante, que se dio a final del siglo XIX, ya era algo que se empezó a gestar, en realidad fue algo que se gestó a lo largo de todo el siglo XIX. Bueno, eso para que tengan claro, y ese fue el video de hoy. En el siguiente video vamos a ver lo que tiene que ver. Hoy día vimos el progreso dentro de las bases de la República dadas por los conservadores. En el siguiente video vamos a ver la otra base, que es el orden, ¿ya? Y ahí entra todo lo que tiene que ver con el orden portalero, ¿ya? Ese es el video de hoy. Les recuerdo que se suscriban a este canal y le den like a la página de Facebook que aparece en pantalla, ¿ya? Cuídense, que estén bien. Nos vemos. Adiós.